Esto es como una pequeña actividad de introducción, como para que reflexionemos un poco sobre cómo ha sido nuestra experiencia respecto a las motivaciones laborales que hemos tenido y todo ese tema. Así que los invito a que ustedes se hagan las preguntas a ustedes mismos y se pregunten, ¿cómo era mi jefatura anterior? Quiero que hagan memoria, recuerden algún otro trabajo y recuerden cómo era su jefa anterior. Si alguien quiere participar, está el espacio y podemos ir comentando entre nosotros. No es necesario decir nombres o la institución, nada de eso, solamente que reflexionemos un poco sobre las motivaciones, cómo nos motivaban. Entonces la primera pregunta, como ya se las dije, era ¿cómo era mi anterior jefe? Luego de eso, le invito a que reflexionen un poco de cómo les hubiera gustado que fuera su jefe encargado con ustedes. ¿Cómo le hubiera gustado que hubiera sido el trato o la relación entre ustedes? Ustedes ahí pueden comenzar a pensar un poco respecto a cómo le hubiera gustado para que a través de eso puedan responder la pregunta de que, ¿qué le recomendarían mejorar? Ustedes, ¿qué cosa le hubiera gustado que su anterior jefatura hubiera hecho para que la relación entre ustedes dos hubiera sido mejor? Estas son preguntas reflexivas, entonces no es necesario que respondan. Ya es para ir introduciendo un poco más el tema. Por ejemplo, yo puedo decir que he tenido otras experiencias laborales en mi vida. Sí, he trabajado bastante en diferentes lugares y he pasado por diferentes jefaturas. Entonces, yo tengo como mi propia opinión de cómo eran mis jefes anteriores, que me hubiera gustado que fuera, me hubiera gustado al menos a mí de manera personal, que hubiera haber tenido un mejor vínculo. ¿Qué le hubiera recomendado para mejorar, para bien? Es relacionarse un poco más con todos, en realidad, porque entendemos de que un líder, un encargado, un jefe no solamente se relaciona de manera directa con una persona que podemos ser nosotros o cualquier otra persona, sino que se encarga del grupo en general. Y esto no tan solo va para las personas que trabajan de jefes o están encargados de un departamento. Muchas veces nosotros tomamos rol o a futuro, pensemos a futuro, podemos ser líderes de un equipo, entonces a nosotros nos va a tocar trabajar con ellos. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que buscar formas para poder motivar y trabajar con nuestro equipo. Esto se relaciona mucho, va de la mano con las competencias como el liderazgo. Como ya habíamos conversado anteriormente, estas son habilidades o competencias. Esto va a depender de qué tan comprometidos nosotros estemos con esta habilidad. Entonces, si nosotros estamos muy comprometidos con esta habilidad, la tenemos muy interiorizada y vamos a cumplir con esta habilidad, siempre podemos transformarla en una competencia. Una pequeña diferencia para que ya comencemos. Entonces, ya para comenzar de lleno con el tema sobre las motivaciones laborales, quiero hacer aquí un pequeño stop en las diferencias entre animar y motivar. Empecemos con que no es lo mismo. Animar a nuestro equipo de trabajo no es lo mismo que motivar a nuestro equipo de trabajo. Nosotros podemos animar a nuestro equipo de trabajo de una manera muy simple, haciendo una actividad rompehielo puede ser, o simplemente mantenernos nuestro cuerpo activo un par de minutos y ya nos vamos a activar. O el simple hecho de decir, ya, vamos, comencemos con esto, comencemos, va a dar ánimo. Las personas van a comenzar a hacer la actividad, pero ¿qué va a pasar después? Va a desvanecerse este ánimo, no van a trabajar de la misma manera, no van a estar los mismos resultados que esperamos dentro de la organización. Ahora, la diferencia entre animar y motivar, ¿cómo yo motivo a mi equipo de trabajo? El motivar no es tan solo el dar ánimo, como ya lo habíamos dicho, sino que el motivar es más una organización. Esto requiere organizar nuestro equipo, conocerlo. Esto va a depender del contexto, de la situación, de cómo son las personas. Por eso también es específica. ¿Por qué? Porque todas las personas, no sé, José Miranda dice, no se ve la presentación. Yo creo,
¿Alguien más podría confirmarme si se ve para poder continuar? No se ve la presentación. Voy otra vez acá. Vamos a arreglar este pequeño. Compartir pantalla. Yo la veo. Aquí tengo otra persona que me dice que sí ve la presentación. Ahora, ¿me pueden confirmar si se ve? Por acá me informan que se ve. Ya, se ve. José la puede volver a ver. Perfecto. Joana Calderón. Ahora, ¿la ve? ¿Me confirma, por favor, para que todas la podamos ver? Ahora no veo. Ahora, porque ahora volví a... tampoco la veo. No se ve. Perfecto. Yo acá tampoco la veo. Lo voy a arreglar al tiro. Denme unos minutitos. Un minuto. Y lo soluciono al tiro. Es la reunión. Ya. Ahora, las personas que no vean la presentación, ¿me pueden confirmar que se ve, por favor? Sí, la veo. Perfecto, ya. Por favor, si vuelve a suceder el mismo problema, me avisan, yo voy a estar atenta al chat. Entonces, continuamos. Motivar, como aquí vemos en la pantalla, no es lo mismo que animar, como ya lo estábamos conversando. ¿Cómo motivo a mi empleado, a mi empleador o a mi equipo? Para allá vamos. Entonces, como decíamos, es contextual, va a depender de la situación, va a depender del tipo de trabajo y va a depender con el tipo de personas que nosotros nos estamos relacionando, porque no a todos nos motivan cosas iguales. Más adelante vamos a hablar cómo lo hago, ¿ok? Y es temporal también porque como todos somos personas, tenemos una vida y vamos enfrentando diferentes situaciones, vamos cumpliendo nuestras metas y luego nos vamos poniendo nuevas metas y así nuestra vida va cambiando. Comprender que todos, independiente del cargo que tengamos dentro de una organización, vamos a tener intereses, metas y una vida. ¿Perfecto? Continuemos de lleno. Ahora quiero hacer énfasis en esta pregunta. ¿Cómo influye la motivación en el desempeño laboral del individuo en la organización empresarial? Vamos aquí a hablar sobre estas dos variables para ir relacionando y nos vayamos relacionando más con el tema. Acá Humberto en el año 2018 habló sobre este tema, en donde aquí vamos a entender un poquito sobre que actualmente tenemos que tener presente y tener en cuenta la rapidez con la que fluye la tecnología, la globalización, el permanente cambio de contexto y cómo nosotros vamos valorando los nuevos conocimientos. Dentro de esto cabe destacar que como elemento fundamental en el desarrollo asertivo de las organizaciones, la motivación guarda una estrecha relación con la satisfacción laboral, las relaciones laborales y el entorno laboral. Todas las empresas que mantienen un alto grado de motivación en sus empleados también tendrán un alto grado de satisfacción hacia sus clientes. Más adelante vamos a continuar respondiendo esta pregunta en base a teoría. Ahora, hablemos sobre el concepto solito motivación. Chiavenato, en el año 2000, afirma que la motivación se relaciona con la conducta humana y es una relación basada en el comportamiento en donde este es causado por factores internos y externos, en los que el deseo y las necesidades generan la energía necesaria que incentiva a los individuos a realizar actividades. ¿Para qué? Para lograr sus objetivos. Existen diferentes teorías que hablan sobre la motivación del ser humano, las cuales tratan de explicar y definir lo que motiva a las personas y que vienen a Me voy a ir contribuir a otra con sala la... porque
¿Tiene un discurso? Voy a silenciar un micrófono para poder continuar. Vamos a continuar. Ok. Como ya les dije, vamos a hablar un poco sobre teoría para poder respaldar toda esta información que le estamos dando, en donde existen diversas teorías que hablan sobre la motivación, las cuales tratan de explicar y diferenciar la motivación que viene a contribuir la búsqueda incesante sobre la satisfacción de la necesidad humana. El día de hoy nos vamos a centrar solamente en la teoría de jerarquía de las necesidades de Maslow. Lo vamos a ver aquí un poquito. Yo creo que algunos ya conocen esta teoría, la vamos a hablar aquí como a grandes rasgos para contextualizar sobre el tema. Y después vamos a ver esta misma teoría desde una perspectiva más simple para poder entender cómo se relaciona en sí con en el ámbito laboral, dentro de la organización, que es lo que se trata el tema. Ok. Maslow en el año 1964 clasificó la motivación humana orientándola hacia una perspectiva intrínseca, jerarquizando estas necesidades en dos categorías. La categoría de las necesidades primarias, en las clasificó en dos niveles. En el primer nivel, las necesidades fisiológicas, donde encontramos, por ejemplo, la alimentación, el sueño, el reposo, el abrigo y otros deseos del ser humano en sí. Y como en segundo nivel, las necesidades de seguridad, en donde se busca proteger contra amenazas, denominándose necesidades básicas que vienen a garantizar la supervivencia y seguridad de las personas. Y la categoría de las necesidades secundarias, clasificándola en tres niveles. El primer nivel habla sobre las necesidades sociales, las que se encuentran ligadas a la forma de actuar del individuo dentro de la sociedad, por supuesto, donde se involucra el afecto, la aceptación, la participación, la amistad, el amor. En segundo nivel, las necesidades de autoestima es la valoración por el propio individuo, realizar la valorización que él tiene de sí mismo. Y en tercer nivel, y como último, las necesidades de autorrealización, en las que se conoce el individuo se conduce a la persona a desarrollar como su máximo potencial y a superarse como ser humano. Ahora, continuamos con la teoría de Maslow, pero acá quise modificar un poco este triángulo y modifiqué los colores para que vayamos entendiendo un poco cómo se van relacionando estas diferentes partes de esta figura, cómo se relacionan con la motivación laboral y cómo se relaciona con las personas que trabajan con nosotros. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos en rojito las necesidades fisiológicas. ¿Qué hablamos de esto? Si lo relacionamos, por ejemplo, con un trabajo, un sueldo. Ahí dice, por ejemplo, las necesidades fisiológicas son el agua, la comida, techo, ropa. Es lo que un sueldo, que es lo que un trabajo te entrega, por supuesto. Todos trabajamos por un sueldo. Es el que pasa a ser estas necesidades fisiológicas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros estamos dentro de una empresa en donde solamente nos entregan nuestro sueldo, pero no tenemos sentido de permanencia, no tenemos un sentido de conexión y no nos sentimos como significativo el trabajo, no nos entregan, no sé, un equipo de trabajo seguro, no tenemos un lugar donde sentirnos cómodos dentro de la empresa? ¿Qué más? Por ejemplo, no sentimos confianza con nuestra jefatura, nuestro trabajo no tiene una autoestima bajo, no tenemos y no nos dejan ser creativos, no nos dejan participar dentro de ciertas decisiones, por supuesto, porque hay que entender que siempre hay límites y hay ciertas cosas a las que podemos acceder y hay otras que no. Si solamente cumple con esto de tener un sueldo, ¿qué va a pasar? Vamos a estar en rojo. ¿Por qué? Porque la persona en el momento que tenga otra opción de trabajo se va a ir. La persona apenas se enferme, porque por supuesto si la empresa no le entrega, por ejemplo, los recursos necesarios para estar a salvo dentro del trabajo que le está haciendo, la persona le puede pasar un accidente, se va a enfermar y licencia. O simplemente va a ver que
de trabajo no le está haciendo bien a su vida o a su salud mental, que hoy en día también es un factor importante, que se está normalizando bastante, la persona va a querer licencia o retirarse del trabajo. Lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar de manera personal, sería algo que nosotros también haríamos. No nos quedaríamos en un lugar en donde sentimos que no nos valoran como personas. Entonces, por eso están rojitos. Entonces, ¿qué pasa si ahora le agregamos, pasamos a la faceta de la seguridad? En donde nos entregan, ya, tenemos recursos, por ejemplo, nos entregan ropa, tenemos un lugar seguro, cálido, por ejemplo. eh, Sentimos seguridad dentro del empleo. ¿Por qué? Porque no estamos viendo que nuestra salud se vea netamente afectada, entonces pasamos a ser a un color como no tan rojito, más naranjo. Entonces, ¿por qué pasa este color? Porque ya en caso de la persona ve, ya tengo lo necesario, tengo ropa, tengo un lugar donde trabajar, pero no tengo sentido de permanencia, me ofrecieron otro trabajo con el mismo sueldo, con las mismas cosas, me voy. Aunque le hayan ofrecido como por ejemplo un poco más de sueldo, el simple hecho, no sé, de entregarle alimentación. Ahora pasemos al color amarillo, entre comillas amarillo. ¿Qué pasa si la persona empieza a tener sentido de conexión dentro de la empresa? Va a pasar de que ahora va a empezar a sentirse más comprometido. Ahora, si le ofrecen otro empleo, la persona lo va a pensar. ¿Por qué? Porque va a tener relaciones significativas dentro de la empresa. ¿Qué significa esto? Amistades. Y si, el mismo ejemplo de siempre, si yo tengo amistades dentro de una empresa y me ofrecen irme a otra, lo voy a pensar. ¿Por qué? Porque, pucha, cubre mis necesidades básicas, que es un sueldo, tengo seguridad física, me entregan los servicios básicos que yo necesito como persona, por supuesto, y además de eso tengo amistades dentro de la empresa. Lo voy a pensar antes de retirarme, ya. Pero, ¿qué sucede si a esto le añadimos ahora el otro factor que aparece en el cuadro verdecito? Verde claro, porque tenemos dos verdes. Siento respeto, la empresa en sí me ayuda a tener un mayor autoestima, me está motivando a crecer como persona, el encargado el encargado crea un lazo conmigo, o sea, para dar un ejemplo, yo voy a estar bien en mi trabajo ya, y no voy a tener necesidad de buscar más otro trabajo. ¿Y qué pasa con las personas que aquí van a pensar? Por ejemplo, no van a querer faltar. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos en su empresa, van a haber menos licencias, entre otras cosas. Ahora, si a todo esto le vamos añadiendo ahora atención social. ¿Qué significa esto? De que nosotros logremos sentir que somos parte de la empresa, que somos valorados y que nuestro encargado le importamos. Vamos a estar en un trabajo ideal, por supuesto. Ahora aquí estamos hablando netamente de los aspectos básicos que se pueden entregar. Por supuesto, pueden haber otros motivadores que muchas veces nos gustarían que, por ejemplo, no sé, nosotros podemos decir a mí que me motivaría un mejor sueldo, pero en muchas ocasiones no podemos acceder a eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de los recursos que nosotros tenemos y tenemos que adecuarnos a eso. Entonces, acá netamente estamos conversando sobre las necesidades en sí del ser humano y a las que podemos acudir. ¿Y a cómo podemos? Lo siento, debo retirarme, no encontramos. No, muchas gracias. No se preocupe, Jacqueline. Le agradezco mucho su participación y cualquier cosita, la grabación va a estar en YouTube. Entonces, ahí le van a estar haciendo llegar el mensaje. Entonces, como estábamos conversando, estamos hablando de cómo fomentar estas motivaciones netamente con las relaciones interpersonales que podemos formar dentro de la empresa. Porque como les decía anteriormente, hay motivadores que nosotros quizás nos gustaría acceder, pero no podemos. ¿Cierto? Ya. Ahora, una pequeña actividad como para ir un pequeño descanso de tanta información. Por ejemplo, acá tenemos una actividad. Por ejemplo, yo voy a mandar en el chat la opción 1, opción 2. Ahora, la pregunta es,
¿En cuál equipo a ustedes les gustaría trabajar? Dejando de lado aquí, por supuesto, las personas que aparecen en la fotografía, netamente considerando lo que su lenguaje no verbal nos está comunicando. Por ejemplo, si se sienten cómodos o no se sienten cómodos. Entonces, ustedes, si tuvieran la opción de entrar a un equipo, en cuál equipo de trabajo les gustaría entrar? Aquí les puse la opción 1 y la opción 2 en el chat. Ahí ustedes si gustan le pueden poner un corazoncito en el equipo en cual ustedes les gustaría participar. Uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno, sí. De verdad yo también me añadiría al grupo 1. Tenemos más personas que apoyan el grupo 1. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se ven contentos. Y eso es satisfacción. Ahora, ¿cómo llegamos a motivar a nuestro equipo de trabajo? ¿Para qué? Para que tengan una satisfacción como persona y un mejor ambiente laboral, ya que todo esto se ve relacionado de la mano. Aquí veo una manito, no, pensé que había visto una manito. Continuemos. Ya era aquí para una pequeña actividad de por medio. Ya. Vamos a entrar de lleno ahora a lo que es la motivación laboral. La motivación laboral tiene otro significado, aparte del que ya habíamos comentado de lo que es motivación en sí. Humberto habla, en el año 2017 conversó sobre que diariamente las personas experimentan y crean miles de necesidades, las cuales vienen a hacer ausencia o falta de elementos materiales o necesidades interiores que desean satisfacer, como las que habíamos hablado anteriormente, el sentirse parte de la empresa, el sentirse valorado, ¿cierto? De esta forma, la motivación se convierte en un elemento idóneo para suplir estas necesidades, de tal manera que cuando un empleado logra sentirse motivado en su trabajo, éste logrará un mejor desempeño y desarrollará un sentido de permanencia, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Dentro de, ya, por lo que podemos decir que la motivación laboral se puede entender como el resultado de la interrelación de la persona y el estímulo realizado por la jefatura, podemos decir, o por la organización, con la, con la finalidad de crear elementos que impulsen a las personas a lograr un objetivo. ¿Esto qué quiere decir? El impulso de satisfacer sus necesidades que las personas presenten. Cuáles pueden ser sus necesidades, mejores condiciones laborales y satisfacción en sus necesidades personales. Bueno, existen diferentes factores que intervienen en el desempeño laboral, en donde podemos mencionar los que más destacan, bueno, dentro de todas las variables que existen, por supuesto, porque hay variables dependientes e independientes, pero algunos de estos factores que podemos mencionar, que son dentro de lo más importante, es la presencia de una relación laboral donde figure la satisfacción, la motivación y el desempeño. Entonces, la motivación, ahora nosotros conversemos como líderes o encargados de un equipo o jefatura, entre otros puestos que pueden haber, pero comentemos como un líder. Un líder sí puede intervenir en la motivación, con o sin objetos materiales de por medio. Bueno, como punto número 2, predominio de las expectativas y las compensaciones en cuanto a la satisfacción laboral. Como punto número 3, el clima laboral positivo en donde el trabajador encuentre una zona de confort. ¿Qué quiere decir esto? Una zona de confort que idealmente, por supuesto, vamos a decir ideal, porque muchas veces no tenemos los recursos para generar un ambiente cómodo para nuestro equipo de trabajo, ¿cierto? Hay que ser realista en este sentido y lo estoy intentando de ser. Entonces, la zona de confort quiere decir que la persona se pueda sentir cómodo en su trabajo, que se siente igual de cómodo ojalá que en su hogar. ¿Para qué? Para que el momento cuando él tenga que ir a su lugar de trabajo no sea un problema, no sea así como, pucha, tengo que ir a trabajar y tengo que estar allá todos los días de la semana y no me gusta, sino que todo lo contrario,
sí, me gusta mi trabajo, cambia. Y eso cambia la actitud. ¿Y eso qué va a cambiar? Va a cambiar en que las personas no falten al trabajo de manera inesperada, que las personas avisen cuando tienen que faltar, que se comprometan más con su puesto de trabajo, que no renuncien de la noche a la mañana, por supuesto, y como ya habíamos mencionado, menos licencias. Como cuarto punto, vamos a encontrar los resultados de estas satisfacciones, en donde, como habíamos mencionado también anteriormente, vamos, por ejemplo, a las personas que trabajan con clientes, va a tener una mejor satisfacción los clientes. Ya. Una vez establecidos estos factores, la motivación se encuentra presente. Se logra estimular al trabajador en su comportamiento con la finalidad de lograr las metas deseadas, que pueden variar dependiendo del rol, por supuesto. Y las metas va a depender de lo que la empresa u organización busque. Esto no solamente va dirigido como para las personas que en sí tengan un equipo de trabajo dentro, no sé, un trabajo que se relacionen con más personas o para vender más productos, no, esto en general. Equipos hasta más pequeños pueden ser una organización. Entonces, cuando continuando con el tema, cuando el trabajador ya haya experimentado esta sensación de haber culminado su meta con éxito, sentirá haber logrado su objetivo y buscará otra necesidad que satisfacer. El trabajador siempre anhela obtener lo que se plantea y las compensaciones que vienen a ser el resultado de lo que se obtiene. Esto también hay otra teoría que habla sobre estas motivaciones, que no es la de Maslow, es de Locke, si no me equivoco. Él habla sobre que nosotros le podemos, si la persona por supuesto está comprometida con la empresa, nosotros le ponemos metas. ¿Qué pasa? Si la persona cumple estas metas y se siente comprometido con su trabajo, va a buscar nuevas metas. Entonces va a hacer más de lo que nosotros le estamos pidiendo. Por eso es importante. Ahora, vamos a entrar con la participación de los encargados. Los encargados cumplen un rol importante, como ya lo habíamos dicho, ya que ellos van a ser los encargados de organizar este sistema de motivaciones para que las personas se comprometan con su trabajo. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar del cómo. Por supuesto, vamos a entrar al cómo lo hago, porque el conocer esto, el hablar sobre estos temas crea conciencia a base de que, ¿por qué es importante un buen ambiente laboral? Hoy en día este ha sido un tema que se ha ido de a poco tomando más conciencia en Chile, por decirlo así, de por qué es la importancia de satisfacer las necesidades básicas de los empleadores, su seguridad, el sentido de permanencia, como hemos dicho, entre otras cosas. Entonces, toda esta información que va a hacer nos va a crear conciencia de por qué nosotros tenemos que ser en cierta parte considerados con nuestro equipo de trabajo. No es tan solo decirles, ya, tenemos que hacer tal cosa, porque si no vas a perder tu trabajo. No es tan solo eso, la persona va a estar bajo una presión, que esa misma presión lo puede llevar a un estrés, ansiedad, y ese mismo estrés y ansiedad les puede llevar a generar enfermedades fisiológicas que después los va a enfermar y no van a poder trabajar. Y en cierta parte, si lo vemos desde las dos partes, nosotros necesitamos trabajar y en cierta parte igual nos hace bien porque tenemos una actividad en sí que realizar. Y por otra parte, como empresa en sí, por supuesto que van a necesitar que la persona se comprometa con la empresa y menos licencias posible y entre otras cosas, ¿ya? Vamos a comentar estos factores. En todas las organizaciones, los encargados juegan un papel importante. Sobre ellos se encuentra la responsabilidad de aplicar mecanismos que logren integrar y motivar a su equipo. ¿Es una ardua tarea? Sí, lo es. Cada empleado se motiva por cosas distintas, como lo habíamos mencionado, lo que se reduce a que la persona encargada debe conocer las preocupaciones, la expectativa y las necesidades de cada empleado. Asimismo, debe confiar en ellos, delegando actividades a las cuales el encargado sienta que confía en la persona. De esta manera, vamos a crear un sentido de permanencia hacia la organización. Por supuesto, no vamos a confiar actividades
que sí son una responsabilidad y que nosotros, no sé, no estamos seguros que la persona sea capaz de hacerlo, por supuesto no lo vamos a hacer porque después si cualquier problema, el encargado va a ser el que va a recibir, como por ejemplo, el disgusto, por decirlo así. Entonces, por eso es importante el que conozcan a sus empleados y le deleguen actividades que ustedes creen que sí es capaz de hacer. Esto es muy importante, por eso es importante conocerlo. También deben aplicar estrategias que permitan establecer la conexión entre los empleados y la alta gerencia. Pueden ser actividades, entre otras cosas, pero que tengan conexión. Asimismo, los empleados deben exigir, pero también tienen que reconocer las labores de los trabajadores. No todo va a ser reconocer lo que hacen bien, sin exigir, ¿no? Por supuesto que hay que exigir. También hay que asumir la responsabilidad de crear mecanismos que permitan evaluar las actitudes y el comportamiento de cada persona, ya que una gestión adecuada permitirá alcanzar las metas en pro de la organización, que es como lo que nosotros queremos llegar en sí. Es necesario dirigir adecuadamente a las personas que laboran en la organización, estimular al trabajador a fin de lograr un equilibrio que permita crecer al empleado y lograr su estabilidad y a la empresa lograr su éxito organizacional. Aquí tenemos que ver los beneficios de ambas partes, por supuesto. Ya, ahora entramos netamente cómo logro esto, porque si yo solamente quiero, tengo conciencia de que yo tengo que motivar a mi equipo, pero no sé cómo y no tengo los recursos para motivarlos como a mí me gustaría hacerlo, puedo hacerlo sin recursos materiales. Idealmente, por supuesto, de que pequeños eh, actividades motivadoras siempre van a servir. Por ejemplo, el que las personas sientan que su cumpleaños es valorado dentro de la organización, los días especiales, por ejemplo, el Día de la Madre, felicitar a las madres, el Día del Padre, felicitar a los padres, y así, porque se van a sentir importantes. Entonces, no siempre se puede tener los recursos para realizar esta actividad, porque obviamente vamos a entrar a hacer gastos. Pero si no tengo los recursos, es importante comenzar a conocer a nuestro equipo. ¿Y cómo lo puedo conocer? Haciéndoles como una cierta cantidad de preguntas en ciertos momentos adecuados. Por supuesto, no me puedo dedicar todo un día a hablar con persona por persona para conocerlo. O quizás lo puedo hacerle esta pregunta en su primer día de trabajo o en la entrevista, no sé. Pero intentar de encontrar estos pequeños tiempos en donde logre conocer a mi equipo. ¿Qué les puedo preguntar? Por ejemplo, ¿qué es importante para ti en la vida y en el trabajo? ¿Qué te hace sentir motivado? ¿Ya? Estas son preguntas que netamente nos van a dar la respuesta a nosotros de cómo ir motivándolos. ¿Qué te desmotiva? También es algo importante. ¿Cuáles son tus metas personales y laborales? ¿Cómo puedo ayudar yo para que alcances tus metas? Por ejemplo, se pueden negociar los días libres, se pueden negociar, no sé, vacaciones o entre otras cosas, horarios o, por ejemplo, para, ¿a qué voy con esto? A la última pregunta, el cómo yo te puedo ayudar para que tú alcances tus metas, el cómo nosotros podemos apoyar al equipo para que ellos crezcan como personas. Y esto a ellos los va a hacer sentir este sentido de permanencia que nosotros habíamos hablado anteriormente. Es importante no tan solo conocerlo, sino que también reconocer. Como mencionamos, es importante exigir, ¿cierto? Pero también reconocer. Por ejemplo, el felicitar cuando corresponda. Si la persona cumplió su meta, lo hizo bien, lo felicito. Y el simple hecho de felicitar a una persona por algo va a hacer la diferencia. Es como cuando ustedes hacen un trabajo y la persona a la cual ustedes le entregaron su trabajo, su tiempo, le agradece por su tiempo y les dice, muchas gracias por tu atención, muchas gracias por ayudarme. ¿Cómo se sienten ustedes? Contentos, no es como cuando yo termino un trabajo y la persona no me agradece por el trabajo o simplemente se va, no me dice gracias, no se despide, nada. Son pequeños aspectos de cordialidad
que nos van a ayudar en esto, a motivar a nuestro equipo de trabajo. Otro aspecto importante es celebrar sus logros. Por ejemplo, no sé, si la persona logró un ascenso o logró un objetivo demasiado importante, celebrar junto con él, que la persona sepa que sus logros son mis logros. Entonces, la persona va a decir sí, es importante. Acertando con tu lenguaje no verbal, algunas veces no estamos, por ejemplo, no podemos decirle sí, lo hiciste bien, ya, pero con un simple, por ejemplo, a decirle, no sé, con las manos, con la cabeza, un sí, está bien, la persona lo va a valorar. Es un simple hecho de reconocerle un trabajo o reconocer algo que la persona hizo bien. El saludarlo, por ejemplo, el todos los días, hola, ¿cómo estás? También es algo muy importante que puede hacer una diferencia en un equipo de trabajo. Y las retroalimentaciones constructivas también van a ayudar a esto, al motivar a mi equipo. El valorar. Ahora, es importante, por supuesto, que dentro de la exigencia que un encargado le va a hacer al personal, es el mostrar la importancia de su puesto de trabajo. Este punto 1 del paso 3 se une con el último punto que dice mostrar cómo su trabajo contribuye a un trabajo mayor. Esto, si la juntamos, nosotros podemos decirle a la persona por qué es importante su puesto y en qué contribuye a un trabajo mayor y por qué es importante para la organización. Esto le va a decir, sí, mi trabajo es importante, es valorado, lo tengo que hacer bien. Definir el líder y el encargado siempre tiene que definir como esto lo conversamos en el taller de liderazgo. La importancia de definir los roles, definir las responsabilidades y definir lo que se espera de ellos, el definir metas claras, siempre importante. Por eso yo les decía que van de la mano con otras habilidades. Entonces, estos pequeños pasos o estos pequeños, nosotros podemos decir, por ejemplo, el saludar, son pequeños actos que sí van a hacer la diferencia y sí van a crear un sentido de permanencia. Tenía un pequeño videito, les voy a dejar el link en el chat por si lo quieren ver. Les voy a dar como un mini resumen por temas de tiempo, por supuesto, para respetar el horario, en donde dice, tiene como título, El secreto laboral de Google. La empresa de Google, ellos, si algunos no los conocen aquí, lo van a conocer, de que ellos tienen como espacios, distintos tipos de espacios para sus empleadores, en donde para ellos el motivar a sus empleadores es muy importante. Entonces, los invito a luego, yo les mando el link a que lo puedan ver para que vean por qué estas grandes empresas le toman tanto peso a esto de motivar al personal. ¿Por qué es importante cuidarlos? ¿Por qué es importante darles un espacios seguros? Bueno, entonces él ahí va a hablar un poco sobre cómo es su empresa, cuáles son los espacios que ellos tienen, qué función cumple cada espacio para sus empleadores. Entonces esto nos puede ayudar a relacionarlo con ejemplos reales sobre la importancia de la motivación laboral. Bueno, ya como finalizando, vamos a hablar un poco sobre los beneficios de motivar al equipo. Esto ya lo vimos netamente de todo. Y mientras conversamos este último punto, si les quedaron dudas o consultas, por supuesto la pueden escribir en el chat. Las voy a estar atenta y voy a estar ahí respondiendo cualquier duda que tengan. Bueno, podemos, ahora sí, por ejemplo, si más adelante les llega a surgir una duda, ustedes nos pueden escribir al correo que les voy a mostrar después. Y en ese correo aparece el correo electrónico de Alumni, donde ustedes pueden comunicarse con nosotros, nos pueden enviar sus preguntas y nosotros ahí vamos a estar respondiendo. Bueno, entonces, ya como reflexión general, el motivar a nuestro equipo nos va a entregar beneficios. Beneficios no solamente para las personas que trabajan con nosotros, sino que también beneficios para la organización, institución o empresa, que es por la cual obviamente un encargado debe velar. Entonces,
¿Qué beneficios va a traer? Va a traer que las personas tengan un sentido de permanencia en la empresa, mejor compromiso con la empresa y aumento de la productividad, un mejor ambiente laboral. Por supuesto, a todos nos gustaría tener un buen ambiente laboral en donde podemos sentirnos cómodos trabajando. ¿En qué va a mejorar esto también? Va a mejorar la imagen de la empresa. ¿Por qué? Porque va a tener mayor productividad, va a tener a gente que se va a sentir cómoda haciendo su trabajo. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que la relación entre vendedor y cliente, por decirlo así, un ejemplo, el vendedor esté más contento. Entonces, ¿qué va a hacer? Va de manera alegre a atender al cliente y el cliente se va a ir contento por una buena atención. Y como último punto, como ya lo mencioné varias veces, de hecho, fue que disminuye la tasa de ausentismo laboral, que no lejos de nuestra realidad podemos encontrar empresas que sí tienen problemas con el tema del ausentismo, que sí tienen problemas con el tema de las licencias, y esto se da por muchos factores, como ya habíamos hablado. Pero como líderes y como encargados podemos hacer pequeños cambios que van a hacer una gran diferencia. ¿Por qué? Porque como lo habíamos visto en la escala de necesidades de Maslow, el último punto de arriba habla más netamente sobre las relaciones interpersonales que nosotros vamos informando, que la persona se sienta valorada, que se sienta importante, que sienta que al encargado le importa como persona y la valoramos como persona. Bueno, por eso es importante que comencemos a crear conciencia sobre la importancia de estos aspectos, no solamente para el bienestar de las personas y comprendiendo que nosotros también somos empleados y somos parte de un equipo, entonces estos factores también a nosotros nos entregaría una mejor calidad de vida, también se la entregaría a las personas que vienen después de nosotros, les va a entregar mejor calidad de vida y así para todos. Entonces, crear conciencia y de a poco ir generando cambios para que así podamos mejorando estos aspectos. Entonces, chicos, cualquier duda o consulta, de verdad los dejo invitados a que la escriban en el chat. Ahora, si más adelante les surge otra duda, ahí abajito aparece el correo electrónico de alumni@ucm.cl, donde ustedes pueden contactarse con nosotros, el Instagram, el canal de YouTube, donde pueden encontrar los otros talleres, por ejemplo, como yo le hablaba sobre el taller de liderazgo, que son cositas que van, puede que sean cosas pequeñas que van de la mano, pero sí hacen una diferencia significante. Entonces, lo invito para el próximo taller, que va a ser el próximo martes, que va a hablar sobre comunicación asertiva. Entonces, muchas gracias, chicos. Los invito a que a la última semana para contestar la encuesta de la actualización de datos para que participen por los premios. Y eso sería. Así que, chicos, cualquier duda, los dejo invitados. Aquí voy a estar para responder sus dudas. Bueno, muchas gracias por su participación, de verdad, y espero que estén muy bien y nos estamos viendo nuevamente. Gracias.